Elías. Un artista consumido por su propio genio, miraba con ojos febriles la tela en blanco. Su estudio, un antiguo ático polvoriento en el corazón de la ciudad, estaba lleno de bocetos fallidos y lienzos a medio terminar, cada uno un testimonio de su búsqueda incansable de la perfección. Había pasado meses, casi un año, en un bloqueo creativo que lo había llevado al borde de la desesperación. Su obsesión no era con la fama o el dinero, sino con capturar la esencia de la melancolía. Ese sentimiento agridulce que sentía que definía la experiencia humana. Una tarde lluviosa, mientras revolvía viejas cajas de recuerdo, encontró una reliquia familiar que nunca había visto antes, a un relicario de plata oxidado, con un extraño grabado en forma de espiral. La reliquia parecía vibrar con una energía fría, una especie de magnetismo que lo atrajo al instante. Al abrirlo, no encontró nada dentro, pero el aire en el ático cambió. De repente, la frustración de Elías se desvaneció, reemplazada por una oleada de inspiración tan poderosa que casi lo derriba. Se sentó frente a su lienzo y, como si una fuerza invisible guiara su mano, comenzó a pintar. Las pinceladas eran fluidas, seguras, creando una figura que parecía sacada de una pesadilla, un ser demacrado, con ojos hundidos y una expresión de profundo dolor. Mientras trabajaba, una presencia silenciosa que lo seguía se hizo evidente. Un escalofrío en la nuca, un susurro que parecía venir de las paredes. Él ignoró la sensación, demasiado absorto en su obra maestra. Sentía que la reliquia le hablaba, le susurraba secretos y le revelaba la forma de la tristeza que tanto anhelaba capturar. La pintura era perfecta, más de lo que él podría haber imaginado, y las figuras que había pintado parecían tener vida propia, pero a medida que el cuadro se hacía más real, Elías empezó a sentir que algo no estaba bien. La presencia que lo seguía se hizo más fuerte y susurró a su oído: «Anja, ¿no eres tú el que está aquí? Ahora soy yo». Elías comprendió que la reliquia no le había dado inspiración, sino que le había robado su alma, y que el cuadro era el reflejo de la criatura que lo había poseído. Ahora él era la nueva obra de arte, y la criatura que lo había poseído, el nuevo artista. Mientras la figura en el lienzo cobraba una vida grotesca, Elías sintió que su propia realidad se desmoronaba. Las paredes de su ático ya no eran sólidas. Parecían ondular, como si estuvieran bajo el agua. Los objetos de su estudio susurraban su nombre, y las sombras de las esquinas se alargaban y se retorcían, imitando las formas retorcidas de su pintura. La presencia silenciosa ya no se sentía como un simple escalofrío, sino como una mano helada en su nuca, empujándolo a pintar con una urgencia febril. La reliquia, su fuente de inspiración, parecía latir con un pulso oscuro. Elías intentó tirarla, pero su mano se sintió como si estuviera pegada a ella. El objeto le infundía un miedo terrible, pero al mismo tiempo una dependencia adictiva. No podía dejar de pintar, ni siquiera para comer o dormir. Su obra maestra se había convertido en su cárcel. ¿Y la pintura? El fantasma que lo poseía. Las figuras en el lienzo, que antes eran solo un reflejo de su dolor, ahora se movían. Sus ojos, pintados con una melancolía profunda, parpadeaban. Sus bocas, una línea fina y oscura, susurraban en un lenguaje que él no entendía, pero el mensaje era: «Claro, An, eres nuestro». Elías se dio cuenta de que el cuadro no era una obra de arte, sino un portal, y que la reliquia le había abierto la puerta a una dimensión de horror. La criatura que lo había poseído se reía, una risa que resonaba en su cabeza, mientras él
pintaba. Elías quería huir, pero cada vez que intentaba moverse, se sentía como si fuera una marioneta controlada por la criatura. Se vio a sí mismo pintando una sonrisa grotesca en su rostro, mientras que las figuras de su cuadro se reían de él. La criatura había tomado el control de su cuerpo, y ahora él era solo un espectador, atrapado en su propia mente. Elías, ya no dueño de su propio cuerpo, observaba con un horror silencioso como la criatura. A través de sus manos terminaba la obra. Los ojos en el lienzo, que antes eran una expresión de dolor, ahora brillaban con una malicia insana. Las figuras retorcidas en el cuadro se estiraban y se movían, sus sombras proyectadas en las paredes del ático, cobrando vida propia. Elías sintió que su alma era absorbida por la pintura, pieza a pieza, mientras la criatura se hacía más fuerte con cada pincelada. La presencia silenciosa que lo había seguido ya no era silenciosa, era una carcajada, una risa estridente que resonaba en su cabeza, mientras él era absorbido por la pintura. Elías comprendió la verdad. La reliquia no le había dado inspiración, sino que era un conducto, una puerta a un plano de existencia donde la tristeza y el horror eran arte. Él no era el artista, era el lienzo. La criatura había usado su obsesión para crear una puerta, y ahora que la puerta estaba abierta, el plan de la criatura era entrar en el mundo de Elías. En un último acto de desesperación, Elías reunió lo que quedaba de su voluntad y luchó contra el control de la criatura. Se acercó al lienzo, sus manos temblando, y con una furia inaudita, tomó un cuchillo. La criatura se resistió, pero Elías era más fuerte. Con un grito que provenía de lo más profundo de su ser, Elías apuñaló el lienzo, y con él a las figuras que lo habían atormentado. El lienzo se descompuso, sus hilos se deshicieron, y las figuras que había pintado se desvanecieron en un grito de agonía. El relicario de plata se rompió, su brillo se desvaneció, y el ático volvió a su silencio. La presencia silenciosa ya no estaba, y el aire volvió a ser normal. Elías cayó de rodillas, temblando. Había ganado, pero a un precio. Su obsesión había terminado, y ahora, en la pared, solo quedaban las marcas del cuchillo, un recuerdo de su lucha.